7:30, televidentes, qué gusto saludarlos. En este segmento de entrevistas contaremos con la presencia de Pablo Ceballos, secretario de Inversiones Público-Privadas, con quien conversaremos un poco sobre los proyectos viales e infraestructuras que están en proceso y otros temas como concesiones o la posición de Ecuador en cuanto a las alianzas para el desarrollo de proyectos. Pablo Ceballos, bienvenido, secretario de Inversiones Público. Vamos a conversar un poquito acerca del puesto de Ecuador en cuanto al ranking a nivel regional. Ecuador avanzó del puesto 15 al puesto 9 en el índice del Infrascopio, que es una herramienta que mide la capacidad de las naciones precisamente para ejecutar proyectos. ¿Cuáles fueron los factores que incidieron para que Ecuador pueda ubicarse en el top 10 de 26 naciones? Muy buenos días, Tania, y un importante saludo a la audiencia. El Ecuador ha mejorado su entorno para atraer inversiones público-privadas, es decir, inversiones en infraestructura y servicios públicos. Esta mejora en este ranking se debe a que, en primer lugar, aprobamos la Ley de Eficiencia Económica, que en su capítulo segundo contempla la Ley de Asociaciones Público-Privadas. Usted recordará que este fue el primer proyecto económico urgente presentado por el presidente Daniel Noboa, a duras penas a 5 días de haber iniciado su mandato. Es decir, ese impulso político que le dio el presidente a la inversión público-privada ha sido el factor determinante para que los organismos internacionales consideren que el entorno ha mejorado, porque además esta ley, aprobada por la Asamblea, está considerada por organismos internacionales. Esta no es una opinión del gobierno, son organismos internacionales que afirman que la ley de Ecuador en materia de inversiones público-privadas es de las mejores del mundo e indudablemente la mejor de la región. De ahí que haya sido el factor determinante para esta mejora. Este es un esfuerzo que se venía intentando desde hace años. Varios gobiernos intentaron aprobar una ley de asociaciones público-privadas, pero fue la determinación y el haberse jugado políticamente por esta ley lo que hizo que el presidente Daniel Noboa logre su aprobación a través de la Asamblea Nacional. Y aparte de esta ley, que obviamente es la primera, ya la conocemos, nos explicó muy bien usted, ¿qué otros factores pudieron haber incidido y qué proyecciones tienen ustedes para la próxima medición? Porque ya estamos en el top 10, ¿por qué no apuntar a un top 5? Otro de los factores que influye, indudablemente, es que ahora el Ecuador cuenta con un registro nacional de proyectos. Como usted conocerá, parte de las dificultades de promover proyectos de largo plazo es que a un ministro se le ocurre un proyecto, resulta que al siguiente ministro ya no le gustó o consideró que no podía darle continuidad para no darle crédito al anterior ministro y los proyectos se cancelan o se quedan en el olvido. Para que esto no ocurra, los proyectos tienen que ser de prioridad nacional y deben formar parte de un registro oficial de proyectos. Es decir, con este registro ya este proyecto debe continuar en otras administraciones, no se va a quedar paralizado. Justamente ese es el objetivo. Y si alguna administración futura considera que no se debe dar continuidad al proyecto, pues tendrá que hacerse cargo de la decisión y hacerse responsable políticamente de la decisión de cancelar un proyecto, porque bajo el sistema que hemos diseñado en la nueva ley, no se puede avanzar con nuevos proyectos mientras no se defina qué va a ocurrir con los que ya están registrados. Este es otro factor que ha influido para que se considere que los proyectos de inversión público-privadas en el Ecuador tienen un marco adecuado para ser avanzados y para ser gestionados. Otro factor también es que además de crearse el registro, ya tenemos los primeros proyectos registrados. Ya el Gobierno Nacional, a través del Comité APP, que lo integran diversos ministerios, incluido el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Finanzas, han aprobado los primeros 8 proyectos. De esos 8 proyectos, 7 son proyectos viales y 1 es un proyecto portuario, el Puerto de Esmeraldas. De los proyectos viales, 3 corresponden a la provincia de Manabí. Ya lo informamos a través de este medio y de distintos pronunciamientos de la Secretaría, que de los 3 proyectos, el proyecto Manta Quevedo y el proyecto Montecristi Jipijapa La Cadena, ya entraron en la etapa de prefactibilidad y
ya han concluido sus estudios de prefactibilidad. Entonces, el proyecto Montecristi y La Cadena sí se entregó el estudio de prefactibilidad a finales de noviembre, como estaba previsto. Así es, ya fue entregado el estudio de prefactibilidad y a la fecha nos encontramos preparando los expedientes porque con ese estudio debemos ir a la aprobación del Ministerio de Transporte y del Ministerio de Finanzas. Pero el estudio ha concluido dentro del plazo y seguimos avanzando. Estos proyectos, como son proyectos de largo plazo, estos son contratos a 20 y 30 años, por tanto, los estudios que se requieren para hacer un buen contrato y un proyecto de largo plazo tienen numerosos componentes, pero nuestro objetivo no es mentirle a la ciudadanía, es decirle la realidad. Estamos avanzando con las etapas correspondientes. En estos dos primeros proyectos, Manta Quevedo y Montecristi y Pijapa La Cadena, hemos concluido con la etapa de prefactibilidad. Respecto del tercer proyecto, de la vía Bahía Pedernales Cojimíes, el día de hoy, en el aniversario de la Mancomunidad de Municipios del Norte de Manabí, Mampanor, que se celebrará la sesión solemne el día de hoy en la Casa Americana en Bahía de Caracas, vamos a firmar el inicio de los estudios para esta tercera vía. De tal manera que una vez que concluyamos y saquemos a concurso los proyectos Manta Quevedo y Montecristi y Pijapa La Cadena, a continuación estaremos terminando los estudios de la Bahía Pedernales Cojimíes. De esta manera vamos a promover inversiones y específicamente hemos iniciado promoviendo las inversiones viales en Manabí, que tanto la demandan, tanto en la zona norte como hacia el sur, en su conexión con Guayas como en su conexión con Esmeraldas. Estos proyectos, estos 8 proyectos que ya están registrados, como para tener un poco más de noción hacia la realidad, ¿cuál es el que estaría más cercano al proceso ya de ejecución? O sea, ya de haber pasado la elegibilidad, el tema de los contratos y el concurso público, o cuál estaría más cerca para que ya sea ejecutado, para que ya podamos verlo cristalizado en la realidad. Estos proyectos de inversión público-privada son proyectos complejos y muchos de gran magnitud. De ahí que el Gobierno Nacional haya adoptado una estrategia por la cual no solamente la Secretaría promueve los proyectos, sino que en paralelo las restantes entidades del Estado trabajan sobre el mismo proyecto. Y le voy a dar un ejemplo. Uno de los proyectos registrados es el Viaducto Sur de Guayaquil, o denominado Quinto Puente. Este proyecto se compone de 43 kilómetros de vías, de los cuales son 40 kilómetros de vías de acceso y 3 kilómetros de puente. De tal manera que lo más complejo es el puente. Sin embargo, una gran parte de los accesos viales, aproximadamente 25 kilómetros, son vías existentes, pero que son caminos de segundo orden. De ahí que la decisión del Gobierno Nacional fue, a través del Ministerio de Transporte, mediante una delegación a la Prefectura del Guayas, adelantar los tramos viales. Entonces, de los proyectos de inversión público-privada, el que primero se va a concretar es el Viaducto Sur de Guayaquil, cuyos tramos viales van a comenzar este mismo año. El convenio entre la Prefectura y el Ministerio de Transporte se firmará en los próximos días. ¿En Manabí? En Manabí estimamos que el proyecto Manta Quevedo va a ser el que primero se inicie. Con el Ministerio de Transporte estamos evaluando que ciertos tramos viales, de la misma forma en que se hizo con el Quinto Puente o Viaducto Sur, ciertos tramos viales inicien con obra pública, de tal manera que mientras estructuramos el proyecto de largo plazo, los tramos que requieren intervención urgente se adelantan mediante la inyección de recursos fiscales en el proyecto. Ese es un trabajo que estamos ejecutando a la fecha. Ya mantuvimos una primera reunión con el ministro de Transporte y esperamos dar noticias en las próximas semanas sobre cuál de estos tramos podríamos adelantar. Bueno, estaremos expectantes aquí en la provincia de Manabí por eso. Usted ya lo ha dicho, son vías de alto flujo vehicular. ¿Cuál sería el modelo de delegación? ¿Lo haría bajo rehabilitación o lo haría bajo ampliación? Justamente parte del objetivo de la prefactibilidad consiste en determinar el alcance del proyecto, cuál debe ser el nivel de intervención que se van a realizar. Y lo que estamos analizando, porque una vez determinado la necesidad hay que evaluar la parte financiera.
lo que estamos determinando es que ninguno de los proyectos que estamos abordando desde la Secretaría de Inversiones va a ser un proyecto exclusivamente de mantenimiento. Es decir, en todos los proyectos vamos a contemplar o tramos de ampliación o ampliación de toda la vía que se va a entregar en asociación público-privada, o lo que se denomina los carriles de rebasamiento. Es decir, cada cierto número de kilómetros la vía se amplía a 4 carriles por 3 kilómetros para que los transportes de carga y transportes de pasajeros que van a menor velocidad no interrumpa el flujo vehicular. Teniendo en cuenta eso justamente, que a medida que pasa el tiempo y los meses, pues crece el flujo vehicular. Hay más vehículos transitando, el comercio, el turismo. Entonces todo eso tiene que tomarse en cuenta para que de aquí a unos años que el proyecto ya esté, pues no vaya a haber inconvenientes, no vaya a haber embotellamientos. Todo eso se ha tomado en cuenta en el tema de los estudios. Sí, justamente el inicio de los estudios de la Bahía Pedernales Cojimíes, solo para citar un ejemplo, es justamente ese componente que usted menciona, la proyección de la demanda hacia futuro para poder prever las obras que la vía va a necesitar, no solo el día de hoy, sino hacia 20 o 30 años. Pero, insisto, en todos los proyectos va a haber ampliaciones. La pregunta que vamos a responder al finalizar los estudios es qué nivel de ampliación, si todo el tramo, si parte del tramo o si carriles de rebasamiento. Pero no podemos incursionar en proyectos de inversión público-privada que son costosos de estructurar, que tienen sus tiempos, si no vamos a hacer intervenciones significativas. El pueblo de Manabí puede tener la tranquilidad de que va a tener una obra que va a estar a la altura de sus necesidades. Estos 3 proyectos para Manabí precisamente requieren de una inversión de más de $1.000 millones. ¿Cuál sería el modelo de retribución que ustedes van a implementar y más o menos en qué tiempo proyectan que puedan alcanzar el nivel de inversión? El mecanismo de retribución para el inversionista, estamos evaluando varias opciones. Una de ellas puede ser a través del peaje, pero el peaje, la ubicación del peaje es parte de los estudios que estamos haciendo, porque no podemos poner peajes en zonas donde socialmente sea muy sensible. Por eso, como no se puede poner peajes, y además por ley yo no puedo poner un peaje sino cada 50 kilómetros. Por tanto, un mecanismo de retribución va a ser el peaje, pero lo que sea social y técnicamente aceptable. El saldo de las inversiones que se requieran en la vía, el gobierno nacional las puede cofinanciar, es decir, realizar aportes que se pueden hacer en el marco del contrato de asociación público-privada o pueden ser mediante inversiones que asume el Estado directamente con obra pública, como ya lo mencionábamos. Entonces, no solo vamos a depender del peaje, el Estado va a tener un nivel de coparticipación o cofinanciamiento, de tal manera que la necesidad de tarifa, la necesidad de cobro de tarifa se reduzca para que pueda ser pagado por las poblaciones que necesitan la vía. De eso se trata precisamente la alianza público-privada, que ambos estén ahí interconectados para el bienestar del pueblo. Ya que estamos hablando de Manabí y para finalizar ya, el aeropuerto de Manta, ¿se va a realizar la concesión bajo la modalidad de alianza público-privada? ¿En cuánto tiempo estaría? El ministro de Obras Públicas señaló en algún momento que ya se envió el perfil del proyecto a la secretaría que usted dirige. ¿Cómo está este proceso? ¿Se va a tomar en cuenta? ¿Podría tardar? Hay que mencionar un paso previo que es importante. Esta terminal, si usted recordará, fue inaugurada ya en 2 ocasiones. Vino el presidente Moreno, luego vino el presidente Lasso, y esto es importante que lo conozca la ciudadanía, la recepción legal de la obra con documentos recién la ha podido realizar el Ministerio de Transporte hace aproximadamente un mes. Eso significa que se inauguró, pero se inauguró para la foto. Legalmente acaba de ser recibida esa infraestructura porque hay que trabajar en detalles, hay que trabajar en acabados, una serie de factores que mientras no esté cumplido no se puede recibir. Y ahora la infraestructura está pasando del Ministerio de Transporte a la Dirección General de la Aviación Civil. Esa es la realidad del proyecto más allá de la foto. Entonces, una vez que ha concluido la obra oficialmente, efectivamente se está trabajando con la Dirección General de la Aviación Civil, pero no únicamente en el aeropuerto de Manta. Vamos a hacer un análisis integral de todo el sistema aeroportuario que administra la Dirección General de Aviación Civil, que son
14 aeropuertos, porque en el pasado se invirtió en la infraestructura aeroportuaria, pero resulta que muchas de esas infraestructuras no están sustentadas en su operación, no tienen suficiente número de pasajeros. Quiere decir que no sería el único aeropuerto que estarían ustedes dispuestos a asumirlo para mandarlo a concesión bajo la alianza público-privada. Vamos a analizar todo el sistema aeroportuario, los 14 aeropuertos que administra la Dirección General de la Aviación Civil. Este es un trabajo conjunto entre el Ministerio de Transporte, la Dirección General de la Aviación Civil y la Secretaría de Inversiones Público-Privadas. Estamos en esta etapa inicial y esperamos en los próximos días tener listo el alcance del proyecto para poder iniciar todos los pasos que hay que seguir. No es un camino sencillo, no es un camino corto, pero debemos empezar cuanto antes, una vez que se han superado los obstáculos legales que impedían continuar con la planificación de las obras y la gestión y mantenimiento de esta terminal aeroportuaria. Bueno, los manavitas estaremos también atentos a ver qué resolución se toma con el aeropuerto. Esta ha sido la entrevista del día de hoy, amigos. Secretario, muchísimas gracias por su presencia. Con esto hacemos una pausa. Muchas gracias, Tania, y un saludo a la audiencia.